del laúd árabe. Las canciones que vamos a escuchar ahora están en una lengua o una variedad lingüística especial que es el judeo-español. Es esa lengua que los sefardíes se llevaron consigo al exilio y que durante muchos siglos han conservado, enriquecido y transmitido de generación en generación. No quiero cansarles mucho sobre datos concretos de la lengua, que eso ya lo trataremos mañana en el curso de Historia y Cultura de los pueblos sefardíes, pero simplemente quería comentarles que hay varios tipos de canciones y varios tipos de estado de lengua en esas canciones, y por un lado algunas de ellas van a ser romances, es decir, son canciones heredadas del fondo hispánico, son canciones que ya se cantaban en la península ibérica antes o hasta el siglo XV, incluso se mantuvieron, pero los sefardíes se las llevaron consigo al exilio y las mantuvieron y las continuaron cantando durante siglos, y de hecho nos llega hasta la actualidad. Y por otro lado también tenemos canciones genuinas, canciones originariamente sefardíes, ya propiamente en judeo-español, en ese idioma propio de los sefardíes, y esas canciones pues ya tienen unos ritmos más turcos, unos ritmos más orientales y se percibe claramente algo. Y no quiero entretenerles más, les dejo con Pepa Rubio y con Modelo. Que yo creo que sobre todo, bueno, en este caso esta canción viene desde la isla de Roda, de Grecia. Y la rueda se usaba, por ejemplo, pues para mandar mensajes, cuando había una boda, se juntaba una ramita de ruda. Bueno, pues de eso va la canción. En general, todavía las canciones que hemos cantado yo creo que se entienden más o menos. ¿Alguna palabra? Bueno, esta también se va a entender.